Hola amigos, la Tierra Media está de regreso y esta vez en un anime. Sí amigo, escuchaste bien, hoy vamos a hablar de la película del Señor de los Anillos, La Guerra de los Rohirrim. Así que amigo, hoy te voy a dar 3 razones por las cuales esta película realmente puede convertirse en una joyita imprescindible. Pero siendo sincero amigo, realmente las películas en el cine de anime no son tan taquilleras como a uno le gustaría. Espero que en este caso equivocarme. Bueno amigo, dejemos las cosas tristes para otro canal, pasemos a la razón número 1, la animación que respira Tierra Media. Porque realmente, ¿quién hubiera pensado que el mundo de Tolkien hubiera lucido tan bien en este formato anime? Realizado por el experimentado director Kenji Kamiyama, mejor conocido por su trabajo en el anime de Ghost in the Shell Stand Alone Complex. Aunque en esta ocasión su estilo de animación combina más detalles estilo rústico, sobre todo en los fondos que parecen como pintados. Francamente impresionan bastante. Y hasta como que recuerda ese estilo bastante épico de la princesa Mononoke. En cuanto a la animación de los personajes, sí es bastante fluida y funciona. El único problema es que de repente se siente un poquito acartonado si soy demasiado exigente, pero francamente todo me parece bastante bueno. Y la verdad, la cosa no nada más se queda en lo bonito, sino también es bastante brutal. Este anime, las batallas son crudas, intensas, reflejan perfectamente la ferocidad del rey Helm. Que la verdad, este rey es como si fuera un superhéroe y francamente es otra de las razones extra por la cual esta película vale mucho la pena. Pero pasamos a la razón número 2, la historia que rescata la esencia de Tolkien. Sí, algo que no pudo hacer las series de televisión, esta película lo consigue. Dado que la trama se sitúa 183 años antes de la Comunidad del Anillo, donde vemos el origen de la leyenda de Helm Hammerhead, el rey Rohan, que parece un superhéroe, que es bastante cool, defendiendo a su pueblo contra el despiadado Wolf. Y lo que hace brillante a esta historia no es solo la batalla épica, que sí, es bastante cool, pero también la narrativa sobre la resistencia, el sacrificio y el legado. Y además se siente fiel a la esencia de Tolkien con el honor, la familia y la eterna lucha entre el bien y el mal. Así que amigos, si te gustan las historias que combinan estrategia, drama humano y batallas épicas, esta es tu película. Pero la cosa no termina ahí. Razón número 3, Hera, una princesa bien escrita. Muy bien amigo, hablemos de Hera, la hija de Hemhammer, la princesa y la verdadera revelación de esta película. Porque seamos sinceros, en una era en donde las historias intentan forzar esos mensajes con personajes mal construidos, Hera es un ejemplo perfecto de cómo escribir a una heroína con profundidad, con carácter y propósito. Dado que esta princesa no es simplemente una figura decorativa ni un estereotipo, sino también es una líder en formación, enfrenta la presión, protege a su pueblo mientras lidia con sus propios miedos y dudas, pero también lo hace con valentía, inteligencia y sobre todo humanidad. En pocas palabras, esta princesa sí se siente real. Y lo mejor de este personaje es que su desarrollo es orgánico, su papel en la resistencia no se limita nada más a empuñar una espada, que lo hace bastante bien, por cierto, sino también tiene la capacidad de unir a su gente y a inspirarlos. Aunque realmente ella también tiene sus dudas. Es decir, no es un personaje perfecto, es una mujer fuerte pero auténtica y sus emociones reales y sus decisiones impactan la narrativa de una manera bastante significativa en esta película. Así que ella viene siendo el ejemplo perfecto de cómo escribir una mujer protagonista sin caer en el wokismo. ¿O qué piensas tú? Y dale una oportunidad a esta película que vale mucho la pena y te recomiendo este video de las 3 razones por las cuales Moana 2 es taquillera a pesar de ser una mala película. Nos vemos en el siguiente video. Bye.